mi aproximación artística pasa por tratar un intento de incorporar las prácticas neoliberales dentro de la investigación artística y al mismo tiempo trabajar con las categorías con las que se desenvuelven las prácticas neoliberales, ¿no? Por ejemplo, cómo funciona en el concepto de la historia, cómo funciona el concepto de la patria, cuál es su funcionalidad o cómo se lo apropia también el liberalismo y cómo interviene dentro de estos campos, ¿no? Algunos son campos fundados, como el de la historia que tiene su institución, y otros son campos como de estudio abierto, ¿no? Como el género, ¿no? Es un campo que no he tomado todavía. Y cómo se desenvuelve, sobre todo al salir de Perú, en otros, cómo se expande en otros espacios. Y es algo que he llegado a determinar, de que no se necesita específicamente pensar en el liberalismo solo como una intervención económica o un cambio en un sistema económico, sino que también el liberalismo se expande a través de su lenguaje, ¿no? Puedes decodificar en otros países cómo va llegando y se va permeando una cultura neoliberal y no esperar a la idea pragmática de eso, ¿no? De que ahí se está privatizando todo, se le está dando mayores beneficios al sector privado sobre el estatal. Y eso es lo que en este caso estoy trabajando durante la residencia. El vínculo con este proyecto nace también desde una motivación personal, desde cuando yo era estudiante de arquitectura, y siempre escuchaba sobre este arquitecto, considerado como el mejor arquitecto del Perú, que es franco-peruano. Ya estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima y vino aquí a Francia a trabajar en unos estudios en el cual ya con el tiempo se desarrolló y se estableció en Francia. Y siempre vi esta idea de cómo a través de esta personalidad de la arquitectura había un vínculo entre Perú con Francia. Él fue motivo para que varios arquitectos migren a Francia para educarse, ¿no? Y él pertenece, él prácticamente es como la cabeza de toda una escuela de arquitectura. Entonces, en ese sentido yo me retiré de la arquitectura para estudiar arte, pero siempre tenía ese contacto con la arquitectura, porque no me alejé del todo, siempre me guardaba algo de interés, ¿no? Y dije alguna vez entre todos mis proyectos de arte, tengo que hacer algo sobre arquitectura. Y justo vi todo este caso, ¿no? De la remodelación o un proyecto de ampliación del Museo Arqueológico de Arles, en el cual, a pesar de que Siriani gana un concurso para realizar este museo, porque fue un concurso a nivel nacional en Francia, lo gana, se demora 11 años de trabajo en realizarlo y se hace la inauguración en el 95. Pero el problema fue que en el 2004 encuentran esta embarcación en el río Rodano y el museo hace un proyecto de extensión dentro de las dimensiones del museo, ¿no? Y Siriani, al enterar de estas medidas, lo que hace es le genera una indignación tremenda, ¿no? De no haberle consultado un aviso previo a estas extensiones, lo cual termina en un juicio, una demanda, que lo termina ganando. Pero igual se le concede el derecho legítimo de autor y que el museo haya cometido una falta moral al derecho a la autoría, pero se le tenía que remunerar con 50.000 euros. Pero el Tribunal de Marsella lo que dice es, está bien, ellos te tienen que pagar por la falta que han hecho, pero por otro lado la extensión tal como está prevalece. Y es como prácticamente es como comprar la autoría, ¿no? Es como legalmente sí hicieron una falta, pero tú ya no tienes nada que ver, involucrarte. Y también tiene que ver con esto del símbolo de la autoría de la arquitectura, ¿no? A un autor de arquitectura siempre se le representa con una placa en algún lugar, cualquiera de sus proyectos. Pero en este caso, el tiempo que he estado viajando a Arles para investigar sobre el museo, es que pasados los meses de este juicio y de la decisión final del tribunal, lo que hace la directiva es retirar la placa, ¿no? Y es interesante ver cómo un museo que pasó por un concurso, pasó por un juicio por derechos de autor, en el cual el autor lo gana y es considerado como una semivictoria, es un museo sin placa, ¿no? Es todo
Es como el despojo total de un proceso de la autoría de una obra, ¿no? Para comenzar este proyecto, siempre tenía predispuesto la metáfora de la muerte del autor de Roland Barthes, que tanto funcionaba en otros campos, ¿no? Podemos, por ejemplo, tenemos, ya esto no es metáfora, pero sí es una investigación deconstructiva de la autoría por Michel Foucault, y trataba de buscar qué es lo que puedo apropiarme de la metáfora del autor, y es que supuestamente Roland Barthes propone esta idea de que el autor se desvanece de manera consciente en la escritura porque lo que depende es el lector, ¿no? En esta muerte simbólica del autor, como el fundamento último del libro es el lector, ¿no? El lector hacia el libro. Y hay una pérdida de que se desvanece el autor a través de la interpretación, ¿no? La hermenéutica, por decirlo así. Entonces dije, entre toda esta idea de la metáfora de la muerte, donde Foucault y Derrida dicen esto de que una obra también puede matar al autor, comencé a buscar cómo yo puedo estirar la idea o apropiarme de ese concepto y de esa metáfora y generar mi propia metáfora, ¿no? En este caso, esta muerte involuntaria y consciente que propone Marx, podemos ver que en el museo y en el caso del Museo Arqueológico de Arles no hay una muerte involuntaria, ni tampoco una apropiación o interpretativa sobre el espacio del museo. O sea, lo que hay es prácticamente un asesinato, ¿no? Y es en este caso donde comienzo a proponer que qué es lo que se asesinó. Siriani, a pesar de que el tribunal, meses antes de que el tribunal diera esta decisión final, Siriani propuso un diseño. Antes de que cambien las formas del museo y no se mantenga la forma triangular, y es que la forma triangular representaba estas tres funciones, ¿no? Tres áreas funcionales del museo. Colección permanente, área de investigación, de conservación y biblioteca. Y es el lazo conceptual de la forma con la función, ¿no? Que tenía Siriani. Pero ahora actualmente, si ven el museo desde el cielo, es un 4, ya no parece un triángulo. Lo interesante es que este proyecto, el museo, la directiva del museo lo que hace y también el tribunal es rechazarlo, ¿no? Decir no va. Se mantiene tal como ahorita ya está avanzada la obra y no se puede hacer esta intervención, la que tú estás proponiendo. Es entonces donde ahí yo rescato la idea de una museotopía. Esto entendido en América Latina, la museotopía es un concepto creado por el curador Gustavo Buntix, donde habla sobre cómo hay estas posibles formas de hacer museología y los artistas comportarse como museógrafos de nuevas narrativas históricas, ¿no? Cosas que, por ejemplo, un museo no puede documentar o archivar, historias alternativas, ¿no? Por motivos de principios morales, ética o de clase. Entonces, tenemos, por ejemplo, el Museo Travesti en Perú. Cuando la idea de la museotopía es una concepción de tiempo, ¿no? Aportes históricos tiene que ver con eso, ¿no? En este caso, lo que hubo en el Museo Arqueológico de Arles, este diseño rechazado es una museotopía de espacio. Entonces, al estar suspendido en la ficción, lo que yo trato es tratar de rescatar y ver cuál era ese museo ideal que proponía Siriani, ¿no? Ahora, para poder rescatar la idea de museotopía y de la ficción, propuse, ya que ya había conceptualizado la idea del autor y su muerte, y ahora que este es un asesinato, en hacer una arqueología dentro del Museo Arqueológico de Arles. Esa fue la indignación, ¿no? que está en los medios y en los periodistas. ¿Cómo es posible que un museo arqueológico falte contra sus propias políticas de preservación y conservación de un bien natural, de un lugar? Y es que dentro de sus políticas de preservación, al parecer, no estaba incluida su edificación. Entonces es como un autosabotaje del museo consigo mismo. Entonces lo que yo hago es cómo yo puedo trabajar y politizar la temática del museo, que es arqueológico, y hacer una crítica institucional, ¿no? Cómo yo hago esta vez una arqueología dentro del museo arqueológico, pero una arqueología del autor. Ahora, dentro de la arqueología del autor necesito un objeto arqueológico, ¿no? Lo pensé varias veces y dije, ¿qué es lo que yo tendría que rescatar? Porque una arqueología siempre, en cualquiera de sus géneros, necesita un objetivo, ¿no? Y di por determinado de que lo que yo tendría que rescatar como objeto arqueológico es la mirada de Siriani. Porque en todo el espacio
que uno recorre es una manera en la que él te propone que mires. Sobre todo cuando en esta esquina, donde ahorita actualmente está el volumen sobresaliente de la fachada del Museo de Arle, había una ventana. Y esa es una ventana muy especial porque esa ventana funcionaba para que el visitante pueda ver el paisaje hacia el río, ¿no? Entonces, esa es una mirada, esa es la mirada, o sea, no hay nada más moderno que marcar un paisaje. Y ese es el proyecto de Siriani, y Siriani te invita a ver así, al igual que la mirada panorámica que hay en el segundo piso, donde puedes ver completamente la ciudad de Arle, que ahorita está cerrada porque están dándole mantenimiento y construcción. He culminado la residencia ya teniendo algunas propuestas visuales y lo que hago ya proponiendo a conciencia de una estrategia desde el arte contemporáneo es hacer una crítica institucional, ¿no? Crítica institucional al Museo Arqueológico de Arle, haciendo mi propia arqueología del autor y también apropiarme de metáforas que el mismo autor proponía, como por ejemplo el azul es como el cielo azul de Arle, que eso fue uno de los motivos por el cual el museo tiene ese color, y es un museo hecho de concreto, forrado con unas placas de azul, el cual el autor en una conferencia enuncia que el museo es como una señora que se pone un vestido para ir de fiesta. La idea del vestido, de eso que cubre el museo, me pareció una propuesta. Yo me apropio de su metáfora para transformarla en una propuesta visual que posiblemente pudiese trabajar con tela, ¿no? Me imaginé propuestas de Landa Arc o cosas así, pero el siguiente paso creo que es ya desenvolver más la propuesta visual, ¿no?